Sirius no es fortuna. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius no es fortuna. Capítulo 16. Eres mi fuerza. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El aire en la habitación de Emilia era sofocante. No solo hacía frío, sino que estaba helado. La escarcha se aferraba a las paredes y el hielo crujía a lo largo del suelo como si la habitación misma hubiera quedado atrapada en sus tormentosas emociones. Puck flotaba en el mismo sitio, con los ojos azules abiertos de par en par y su cola esponjosa moviéndose alarmada, percibiendo la turbulencia en el corazón de su contratada. Lia, murmuró con cautela, vas a congelar la habitación. Sentada en la cama, Emilia no se movió. Su cabello plateado caía sobre sus hombros, su expresión era ilegible, sus ojos color amatista estaban oscurecidos por algo ilegible, algo que Puck nunca había visto en ella antes. Y cuando finalmente habló, su voz carecía de calidez. Dimos una vuelta. Su voz era tranquila, pero la agudeza de su tono hizo que a Puck se le erizara el pelaje. Estudió su rostro, buscando los habituales indicios de confusión o inquietud que acompañaban sus reflexiones. Pero no los había. Solo una rabia silenciosa e hirviente. «Ya veo, ¿cuántas veces?», preguntó. «¿Cómo pasó?». Emilia alisó las mangas de su camisón, alisando la delicada tela con movimientos lentos y deliberados. Ella no respondió. Ella no tenía por qué hacerlo. La mirada de Puck se agudizó, su habitual picardía desapareció. «Lia, ¿por qué de repente te vuelves tan reservada?». Emilia finalmente se movió, levantándose de la cama con un movimiento lento y pausado. La temperatura de la habitación bajó aún más y a Puck se le erizó el pelaje. «El contrato solo me obliga a decirte si hemos entrado en bucle», dijo con frialdad. «No cuántas veces. Ni por qué. Solo sí, ¿eh?». Lia, las orejas de Puck se aplanaron ligeramente, pero antes de que pudiera presionar más, un golpe en la puerta los interrumpió. Se oyó una voz desde el otro lado de la puerta. «Emilia Tan, ¿estás despierta?». El contraste entre su voz y la atmósfera pesada de la sala era marcado. Su tono era ligero, demasiado ligero. Casi alegre. Puck giró la cabeza hacia la puerta, pero Emilia ya se movía. Sus pasos eran rígidos y contenidos. Abrió la puerta y Subaru estaba allí, sonriendo. Era una sonrisa fácil y natural. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera salido mal. Emilia lo miró fijamente, con sus ojos amatista abiertos. «¿Vienes conmigo?», preguntó, con su voz cargada de algo ilegible. La escarcha en el aire cesó. Emilia parpadeó. La tensión en sus hombros se aflojó, el hielo en su corazón se derritió lo justo. La ira hirviente, la tormenta de emociones, todo se atenuó brevemente al verlo. Por supuesto. Sin dudarlo, lo siguió. Sus pasos resonaban en los silenciosos pasillos, perfectamente sincronizados. Pero ella no lo apartaba de la mirada. Observando. Como si temiera que si apartaba la mirada, aunque fuera un segundo, él desaparecería. Mientras caminaban por los pasillos, los dedos de Emilia se apretaron ligeramente alrededor de su manga. Su agarre era ligero, demasiado ligero, como si retuviera algo más fuerte. «Subaru», susurró con voz mesurada. «¿Por qué te diste la vuelta?». Sonrió, como si la pregunta fuera sencilla. «Bueno, porque lo necesitaba». Los dedos de Emilia se apretaron ligeramente. «¿Quién te hizo girar?». Su voz era suave, pero algo acechaba en el fondo. «Fue Ram». Él no respondió. «¿Te hizo daño Ren?». Continuó, con voz más suave, casi persuasiva. «¿Fue ella quien te puso en ese estado?». Aún así, Subaru permaneció en silencio. Emilia rió entre dientes. «No tienes que responder», murmuró, apretando su manga con más fuerza. «Ya lo sé». Entonces, dejó escapar un suave suspiro y una sonrisa demasiado dulce se extendió por sus labios. «No tienes de qué preocuparte, Subaru», continuó ella, con una voz dulce como la miel y fría como el hielo. «Me aseguraré de que reciban el castigo que merecen». Su sonrisa era suave, pero sus ojos brillaban con algo diferente. Algo posesivo, algo aterradoramente intenso. «Aquí». Subaru se detuvo. Habían llegado a una puerta.
Sin dudarlo, Subaru la abrió, revelando el interior tenuemente iluminado de la biblioteca de Beatrice. La bibliotecaria, con aspecto infantil, cómodamente sentada en su taburete rodeada de montones de libros, resopló al levantar la vista. «Qué grosero, supongo. Irrumpir sin siquiera saludar». Subaru le dedicó una sonrisa torcida. «Lo siento, Beatrice. Necesitaba un lugar seguro». Beatrice lo miró con escepticismo y luego desvió la mirada hacia Emilia. La tensión entre ellas no pasó desapercibida. Betty no tiene paciencia con los tontos, de hecho. Ignorándola, Emilia se giró hacia Subaru, agarrándolo de la manga con firmeza. Subaru. ¿Qué querías decirme? Subaru la miró a los ojos. Dudó un instante, pero luego sonrió. Hay tantas cosas de las que me gustaría hablar, pero no sé por dónde empezar, quizás no tenga ganas de hablar entonces, supongo que solo quería verte, después de todo. Jeje, eres tan raro. Se rió ella. Esta vez no dejaré que te pase nada, murmuró Emilia, sujetándole la muñeca con más fuerza de la necesaria. Estaré contigo todo el tiempo. Lo sé, Emilia Tan. Te lo agradezco. Lo siento, no, gracias. Respondió ella, con una voz cadenciosa como una melodía, pero que destilaba algo inquietante. Un largo silencio se prolongó entre ellos. Subaru rompió el silencio con una voz firme y suave. Y esta vez, yo también puedo protegerme. Y entonces, dijo su mayor mentira, he dominado mi habilidad. Emilia se quedó sin aliento. Se puso rígida. ¿Qué? Subaru asintió, sonriendo como si fuera algo casual. Ahora puedo repetir el bucle cuando quiera. Me costó un poco acostumbrarme, pero por fin entiendo cómo funciona. Beatrice ladeó la cabeza con expresión curiosa. ¿Un bucle? ¿Qué es eso, supongo? Sin que Emilia lo notara, la voz telepática de Puck resonó en la mente de Subaru, cargada de incredulidad y pánico. Subaru. Betty está ahí, ¿sabes? ¿Qué haces? No me critiques por esto, replicó Subaru, su voz un susurro tenso a través de su conexión mental. La confusión de Puck se acentuó. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? La mano de Emilia tembló. ¿En serio? Subaru forzó una sonrisa. Sí, lo descubrí. Se encogió de hombros con indiferencia, ignorando las crecientes protestas telepáticas de Puck. Resulta que no necesito estar en peligro para usarlo. Ahora puedo hacerlo cuando quiera. Las palabras le quemaron la garganta mientras las pronunciaba. Al otro lado de la habitación, las orejas de Puck se crisparon. Su mirada se agudizó. Subaru no lo miró a los ojos, pero lo sabía. Puck había captado la mentira. ¿Una mentira a medias? Por supuesto que lo tenía. No puedo contarle más sobre el regreso de la muerte, pensó Subaru con desesperación, aferrándose a la endeble justificación de su engaño. Esa cosa vendrá a impedirlo de todas formas. Es mejor mentir. Por su bien. Subaru permaneció inmóvil, forzando una sonrisa hacia Emilia mientras se acercaba telepáticamente a Puck. No me regañes por esto, Puck, suplicó. Por favor. Hablemos luego, continuó Subaru telepáticamente. No hubo respuesta verbal. Pero entonces, a Puck se le erizó el pelo. Parpadeó, ladeando la cabeza. El mundo se tambaleó. El hielo en el corazón de Emilia, el miedo sofocante, la insoportable certeza de que Subaru había sufrido de nuevo, todo se quebró bajo el peso de esas palabras. Ella quería creerle. Necesitaba creerle. Su mente, sin embargo, vaciló. Eso no es posible, lo sabes, ¿verdad? Susurró una voz en el fondo de su mente. Nada ha cambiado entre ahora y antes. Sus dedos se crisparon contra la tela de su manga. Sus pensamientos se arremolinaban peligrosamente, como hielo rompiéndose en aguas profundas. La parte racional de ella, la parte que sabía que lo había visto destrozado, que había visto el dolor insoportable en sus ojos, estaba arañando los bordes de su mente, exigiendo ser reconocida. Ya sabes cómo funciona. Es muy doloroso. Se ha repetido bastante desde la primera vez. ¿Recuerdas? Lo viste ahogarse en su propia sangre 2 veces en la capital. Sentiste su aliento, su calor, escurriéndose entre tus dedos en ese pasillo. ¿Recuerdas?
Le fallas. Dejas que el peligro caiga sobre él. Y él usa su habilidad. Así es siempre. Y ahora, de repente, lo ha dominado. Cuando Ram quería matarlo, ¿de verdad crees que logró escapar de ella y hacer lo suyo con calma en un lugar seguro? Emilia se estremeció, con una punzada en el pecho. No, eso no era cierto. No podía ser cierto. Nada ha cambiado. Nada es diferente desde la última vez. Ram debe haberlo hecho. Emilia frunció el ceño con preocupación. Pero Ram, te atacó, no pude alcanzarte en ese momento, Ram. Logré vencerla. Usé mi habilidad con seguridad momentos después. Subaru negó con la cabeza, forzando una sonrisa tranquilizadora. Los ojos de Puck se entrecerraron, atravesando la fachada de Subaru. Una mentira a medias. Otra vez. Entonces, ¿realmente no te han obligado a hacer un bucle? Preguntó suavemente, con su voz teñida de una vacilante esperanza. Subaru. ¿Sí? Esa es la verdad. Ella lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de mentira. Pero su sonrisa era radiante y segura, la misma sonrisa que siempre usaba para tranquilizarla. Sí, se ve bien, ¿y qué? Entonces, ¿qué pruebas hay de que Subaru dice la verdad? ¿Qué prueba hay de que lo dominaba? ¿Qué prueba hay de que él no acababa de, no? Una oleada de calor la recorrió mientras apretaba más su agarre en su manga, su cuerpo instintivamente acercándose al de él. ¿Por qué importa? Subaru sonreía. Estaba allí, justo frente a ella, diciéndole que estaba bien. Su corazón se encogió. Si fuera cierto, si realmente hubiera dominado su habilidad, entonces todo estaría bien. Entonces no había razón para seguir sintiendo esa culpa aplastante y sofocante que la había estado ahogando desde el momento en que se dio cuenta de lo mucho que había sufrido. El reinicio no fue una señal de que algo terrible le había sucedido. Ella no le había fallado otra vez. No tenía por qué, el alivio que la inundó fue tan intenso que la mareó. Tiene sentido, ¿verdad? Subaru siempre está creciendo. Es especial. Si alguien pudiera aprender a controlar algo así, ese sería él. En algún lugar, en lo más profundo de ella, algo le gritaba que pensara, que mirara más allá de su propia desesperación y viera las inconsistencias. Pero ella no quería. Se aferró a su manga, la calidez de su presencia la anclaba, la anclaba. Subaru está bien. Subaru está a salvo. Eso era todo lo que importaba. Esa era la única verdad que ella quería ver. Lentamente, un suspiro escapó de sus labios. Aflojó su agarre, solo un poco. Eso es, maravilloso, Subaru, susurró. Y si en algún lugar de las profundidades heladas de su corazón todavía se agitaba la duda bajo la superficie, ella eligió no escucharla. La mano que agarraba su manga se aflojó ligeramente después de que él la tranquilizara, tras decirle que había dominado su habilidad. La tensión en sus hombros se había aliviado. Pero ahora, entonces, la voz de Emilia sonó dulcemente. Si no tenías por qué te pusiste en bucle? La pregunta tenía un peso frágil, como si tuviera miedo de la respuesta. Subaru dudó. Sabía lo que tenía que decir. Respiró hondo. Lo hice, apretó su propio brazo con más fuerza mientras forzaba las palabras. Para salvar a Rem. Un latido de silencio. Emilia parpadeó. Su expresión apenas cambió al principio, salvo por un breve destello indescifrable en sus ojos. Luego, como si lo hubiera oído mal, ladeó ligeramente la cabeza. Dijo en voz baja, con la voz más suave que antes. Perdona, no te escuché. ¿Puedes repetirlo, por favor? Subaru tragó saliva antes de repetirse. Me di la vuelta para salvar a Rem. Emilia no parpadeó esta vez. La calidez de su mirada se desvaneció como el aliento en una mañana de invierno. ¿Pero por qué? Las palabras salieron lentamente, cada una pesada, con una intensidad creciente y temblorosa. Te torturó, dijo Emilia. Te destrozó. La respiración de Subaru se entrecortó. Ella lo recordó. Incluso después de reiniciarse, Emilia aún cargaba con el peso de lo que había visto en el bucle anterior. Lo había visto destrozado, mentalmente, por completo. Y el responsable fue la misma persona que había elegido salvar.
Lo sé, admitió Subaru, obligándose a mirarla a los ojos. Pero ella no es la que ha lanzado la maldición. Inhaló, tranquilizándose antes de continuar. Pensé que sí. Los odié por eso. Pero entonces, Rem murió por la maldición. Ella no fue la culpable. El rostro de Emilia no cambió, pero algo en su interior se quebró. La pequeña sonrisa de confianza que había mantenido desapareció. La temperatura en la biblioteca bajó y Emilia dio un paso adelante. «¿Y?», dijo ella. Subaru se puso rígido. La voz de Emilia no era aguda. No se alzaba. Era suave, demasiado suave. El tipo de suavidad que precede a una avalancha. «Los salvaste», murmuró Emilia. «¿A quiénes te hicieron daño? ¿A quiénes me traicionaron?». Subaru se quedó sin aliento cuando ella se acercó. «Te confié a ellos», dijo, como si recitara algo que había practicado 1000 veces. «Confié en que cuidarían de ti, Subaru». Otro paso. «Y no lo hicieron». Sus ojos amatistas se oscurecieron. «Te torturaron». Su voz temblaba ahora, pero no por debilidad. «Entonces, ¿por qué?», suspiró, «los salvaste?». Subaru empezó a sentir frío. Su plan, su mentira, no estaba funcionando. Se había dicho a sí mismo que Emilia, creyendo que había dominado su habilidad, se sentiría tranquila. Que se sentiría aliviada. Pero esto no era alivio. Era rabia. Una rabia terrible y justa. De esas que no se desvanecen. De esas que se asientan en lo más profundo del alma y esperan. Los instintos de Subaru le gritaban que arreglara esto. Necesitaba decir otra mentira. Una mejor. Necesitaba calmarla. Si él hubiera dicho que había estado delirando la última vez, si le hubiera dicho que había mentido sobre lo que pasó, que Rem y Ram eran completamente inocentes, tal vez ella le creería. Abrió la boca, y entonces Emilia habló primero. «Se merecen un castigo», dijo. Subaru se quedó paralizado. Esperaba que ella le exigiera una explicación. Que lo interrogara. Pero esto no era una pregunta. Era una afirmación. Y eso fue lo que lo cambió todo. Si ella le hubiera preguntado, él podría haber mentido. Pero Emilia no preguntó. Ella decidió. Eso fue lo que hizo que Subaru abandonara la mentira. Porque solo había una persona en este mundo con la que podía hablar. Una persona en la que podía confiar. Y esa era Emilia. «Entonces te diré la verdad», murmuró Subaru. Emilia no reaccionó. «Cuando te fuiste a la aldea de Arlam, quise seguirte», dijo. «Le pedí a Rem que me ayudara. Pensé que estaría de acuerdo, pero en lugar de eso, me durmió. Cuando desperté, estaba en el bosque». Sus dedos se cerraron en puños. «Estaba solo. Y entonces Rem estaba allí. Me torturó. La habitación estaba en silencio. Beatrice no se movió. Sus dedos se cerraron sobre el libro, pero no interrumpió. Puck, que todavía flotaba cerca, observaba con silenciosa intriga. Subaru continuó. No sabía por qué, así que duró horas. Incluso ahora, simplemente no sé exactamente por qué. Su voz sonaba ronca. Entonces llegó Ram. Ella la cubrió. La ayudó. Un silencio tan denso que casi pesaba invadió la biblioteca. La sala estaba demasiado silenciosa. Emilia se giró. Dio pasos lentos y pausados hacia la puerta, pero Subaru se interpuso inmediatamente frente a ella. «Por favor, muévete», susurró. Subaru no se movió, forzando una sonrisa. «Emilia tan parece enojada, incluso te ves divina», terminó débilmente. «Me alegro de que te enojes por mí», dijo, ahora más tranquilo. «Yo también los odiaba», admitió Subaru. «Quería que sufrieran. Que murieran de la forma más dolorosa posible». A Emilia se le cortó la respiración. «Entonces muévete». «No puedo», dijo Subaru. Sus puños se apretaron. «Porque me di cuenta», continuó Subaru, «de que nunca les hablé de eso. Nunca lo intenté». Las palabras cayeron como hielo sobre Emilia, que apretó los dientes. «Quiero confiar en ellos», murmuró Subaru. «Porque sé que son buenas personas». «Muévete», Subaru pidió de nuevo, pero él no lo hizo. Todo su cuerpo se tensó mientras lo apartaba, empujándolo a la fuerza. Su mano, pálida y temblorosa, alcanzó el picaporte. Entonces, Subaru fanfarroneó. «Es inútil.
Si te vas, volveré a caer. Sus dedos se congelaron en el mango. Emilia exhaló con suavidad y temblor. Incluso si ella lo negaba, incluso si se obligaba a creer su mentira, en algún lugar, en lo más profundo de su ser, ella no quería que él usara su poder. Así que se detuvo, por ahora. La escarcha también había dejado de crecer, pero el frío todavía estaba en el aire. Subaru podía sentirlo mordiendo su piel expuesta, filtrándose a través de su ropa como colmillos invisibles. El frío no provenía de la habitación, sino de ella. Emilia estaba allí, sus ojos amatista ardían con algo mucho más frío que el hielo. Subaru se mantuvo firme frente a ella, con una postura firme. Emilia, dijo Subaru con cuidado, esforzándose por elegir bien las palabras. Te conozco. Ella no reaccionó. Eres una buena persona, continuó. Jamás harías daño a inocentes. Eso la hizo parpadear. Un parpadeo lento y deliberado, antes de inclinar ligeramente la cabeza, como si estuviera confundida por lo que acababa de decir. ¿Inocentes? Repitió suavemente. No son inocentes, susurró. Su voz no tenía calidez. Subaru, dijo Emilia dando un paso adelante, acabas de confirmar que te hicieron daño. El aire se enrareció. Te torturaron. Te destrozaron. Su siguiente paso dejó tras de sí un rastro de escarcha. Entonces, ¿por qué? Se mordió el labio, conteniendo el temblor. ¿Por qué sigues llamándolos inocentes? No merecen. Subaru la miró a los ojos sin pestañear. Porque no lo han hecho, dijo simplemente. Todavía no. El frío se hizo más espeso. ¿Qué? Preguntó incrédula. Son inocentes, insistió con firmeza. Aún no han hecho lo que hicieron en ese círculo. Rem y Ram, los que están aquí ahora mismo, no me han hecho daño. Deberíamos hablar de esto antes de nada. Emilia levantó la cabeza de golpe. ¿Hablas en serio? Subaru se puso rígido. ¿De verdad me estás diciendo, dijo con la voz ligeramente temblorosa, que como no lo recuerdan, como aún no ha sucedido, son inocentes? Él abrió la boca, pero ella no había terminado. ¿Y entonces qué pasa con Elsa? Preguntó. El aliento abandonó los pulmones de Subaru. Si volviéramos a la normalidad ahora mismo, continuó Emilia con voz temblorosa, si volviéramos a antes de que nos atacara en la capital, sería inocente también. Como no nos hizo daño en un futuro previsible, no tiene que pagar. ¿No lo dirás en serio? Subaru no tenía respuesta. Abrió la boca, pero no salió nada. La escarcha se quebró bajo sus pies. ¿Deberíamos perdonar a Elsa? Sus manos se apretaron a sus costados. Su voz se elevaba. ¿Deberíamos dejarla ir? ¿Deberíamos ignorar lo que hizo? ¿Eso es todo? Subaru apretó los puños. Emilia no esperaba una respuesta. Estaba en una espiral. El temblor en su voz se convirtió en algo agudo, algo amargo, algo odioso. La mataría, susurró. No. La mataré. A esa mujer, quiero matarla. Subaru respiró profundamente. Si la vuelvo a ver, está muerta. Pero no me apresuraría. Sus dedos se curvaron contra su estómago, agarrando la tela de su camisón, como para contener una oleada de dolor. Subaru sabía por qué. Aunque no lo dijera, aunque se negara a pronunciar las palabras, lo recordaba. Su cuerpo recordaba la agonía. El frío acero clavándose en su estómago. El calor de su propia sangre derramándose en el suelo. La sensación de que le arrancaban las entrañas. La desesperanza ante lo inevitable. Ella lo recordaba. Y lo odiaba. Quiero hacerle daño, continuó Emilia con un tono inquietantemente suave. Quiero que sufra por todo lo que ha hecho. Primero la congelaría, murmuró Emilia, con el aliento empañando el aire. No demasiado, solo lo suficiente para que no se mueva, para no entumecerla demasiado. Sus ojos se oscurecieron, desenfocados, perdidos en algo aterrador. Las orejas de Puck se movieron. Entonces, continuó Emilia, le sacaré los intestinos. Le abriré el estómago y le sacaré los intestinos, lo justo para que no muera de inmediato. La respiración de Beatriz se entrecortó. Emilia sonrió. Y se los metería en la cara. Como le gustan tanto, debería poder disfrutarlos, ¿no?
Conociéndola, probablemente lo disfrutaría mucho, esa asquerosa mujer. Puck flotó hacia atrás, con la cola rizada. El espíritu miró a Emilia como si no la reconociera. Hasta ahora, había pensado que Emilia quería matar a Elsa porque Elsa era malvada. Porque era lo correcto. No le sorprendía. Pero esto no era justicia. Esto era odio. Desprecio real, apasionado, sin filtros y personal. Nunca había visto a Emilia odiar a alguien así antes. Emilia, que había sufrido años de rechazo y desprecio sin resentimiento. Emilia, quien había sido maltratada y menospreciada por casi todos sin jamás arremeter contra nadie. Ella nunca se había permitido odiar a nadie. No hasta ahora. Dime, Subaru, la voz de Emilia cortó el pesado silencio, ¿realmente deberíamos perdonarla? Las manos de Subaru temblaron. No esperaba una respuesta. Solo necesitaba decirlo. Necesitaba soltarlo. Es difícil de matar, ¿y qué? Continuó Emilia, casi sin aliento. Se regeneraría, ¿no? Así que lo haría de nuevo. Una y otra vez hasta que me satisfaga. Hasta que decida morir. Hasta que muera. El mundo estaría mejor sin este monstruo. Puck se quedó sin palabras. ¿Por qué odiaba tanto a ese asesino? ¿No le había contado todo? La pregunta tácita lo estremeció. Siempre había confiado en ella para que le contara cosas. Pero se había olvidado de algo. ¿Le había pasado algo en sus viajes a la capital que él no sabía? Beatriz se quedó congelada, mirando a la niña que no era la princesa ingenua e idealista que ella había imaginado. Pero Subaru entendió. Él no se inmutó, no la interrumpió. No intentó calmarla. Él simplemente observaba y escuchaba. Y cuando Emilia finalmente se detuvo, cuando la escarcha dejó de crecer, cuando el frío comenzó a retroceder, ella se volvió hacia él. Y el odio en sus ojos se transformó en tristeza. Dime, Subaru, susurró. ¿Debería perdonarla? Subaru bajó la mirada. Había gastado todo su odio, toda su rabia, toda su furia. Y en su lugar, solo había agotamiento. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Luego otra. ¿Y Rem y Ram también? ¿Cuándo tampoco son inocentes? Murmuró. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Ellos merecen pagar por lo que hicieron. La voz de Emilia se quebró. Aunque nadie más lo recuerde, nosotros sí. Su pecho temblaba. Aunque nadie lo recuerde, susurró Emilia con voz temblorosa, siguen siendo responsables de lo que hicieron. Subaru, los ciclos fallidos que vivimos, el dolor, el sufrimiento, se le cerró la garganta. Nos hicieron daño, Subaru, gimió Emilia. Los bucles fallidos que vivimos, el infierno que vivimos, sucedió. No me importa si nadie más lo recuerda, aunque el mundo lo olvide, sucedió. Se secó la cara rápidamente, como si intentara detener las lágrimas. Pasó, susurró. Cuenta. No puedes simplemente fingir que no pasó. A Subaru se le cortó la respiración. Ella lloraba y le dolía. Luego, lentamente, recuperó el aliento y le sonrió. Un poco cansada, pero era una sonrisa amable, no las inquietantes de antes. Por eso, susurró, eres una buena persona, Subaru. Él se estremeció. Puedes hacerte amigo de cualquiera. Su voz era suave y tierna. No juzgas a las personas por su apariencia. Su sonrisa vaciló. Trabajas muy duro. Sus ojos brillaban. Lucha sin descanso para salvar a la gente. El peso de su voz le hizo quedarse sin aliento. Eres una buena persona, Subaru. Eres fuerte, incluso puedes perdonar a quienes te torturaron, pero, Emilia dejó escapar un suspiro suave y tembloroso. Pero no puedo. Todo el cuerpo de Subaru se congeló. Y algo dentro de él se quebró. ¿De verdad crees, tembló la voz de Subaru, que tomé esa decisión fácilmente? Emilia se puso rígida. ¿Eh? ¿De verdad crees, gruñó Subaru, que soy una especie de santo que perdona a cualquiera? Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Crees que esto fue fácil para mí? Emilia se estremeció. La voz de Subaru la golpeó como un látigo, cruda, furiosa y dolorida. Sus manos temblaban violentamente. ¿Crees que no quería matarlos? Su voz se quebró. Los odiaba, Emilia. Sus hombros temblaron. Quería que sufrieran. Su pecho se agitaba.
La biblioteca se sentía demasiado pequeña, demasiado sofocante. Yo también quería que Elsa muriera en agonía. Quería hacer que Ren rogara por su vida. Quería que Ram viera cómo hice gritar a su hermana. La respiración de Emilia se detuvo. Subaru apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Así que, no te atrevas a actuar como si los hubiera perdonado fácilmente. Ni siquiera los grandes espíritus se atrevieron a perturbar el pesado silencio que había caído. Emilia se quedó atónita. Entreabrió los labios, pero no pudo pronunciar palabra alguna. Por primera vez desde que empezó la conversación, no supo qué decir. Beatriz los observó en silencio. Durante un largo rato, no dijo nada, solo observaba, sus ojos azules iban de Subaru a Emilia. Había erigido con calma una barrera a su alrededor, momentos antes. No para aprisionarlos ni para detener la conversación. Era simplemente para contener la escarcha de Emilia. El hielo podía ser perjudicial para los libros. En circunstancias normales, ya los habría tirado. Esta era su biblioteca. Sus emociones, sus conflictos, nada de eso tenía que ver con ella. Pero por alguna razón, no los interrumpió. Simplemente observó, escuchó y esperó. El frío había disminuido, pero la tensión entre Subaru y Emilia no. Los hombros de Subaru todavía subían y bajaban por el peso de su propio arrebato. Le temblaban las manos a los costados, el pecho le subía y bajaba, las uñas se le clavaban en las palmas. Ni siquiera sé si los he perdonado ya. O si alguna vez podré. Emilia se estremeció. No creo confiar en ellos, admitió Subaru. No del todo. Puck y Beatriz se quedaron paralizados ante eso. Pero, me vi obligado a darme cuenta de algo, continuó. No estaba viendo el panorama completo. Bajó la mirada y su voz se suavizó. Tienes razón, admitió Subaru. No deberíamos ignorar lo que pasó en los bucles fallidos. Al menos no podríamos hacerlo. Emilia parpadeó, sorprendida por su admisión. Pero Rem y Ram, Subaru apretó los puños. No son como Elsa. Emilia frunció el ceño. GHK, Subaru inhaló y levantó la cabeza. Rem y Ram no son lo mismo que ella. Dio un paso adelante y lo declaró por tercera vez. Elsa mató porque quería. Lo disfrutaba. Vive para ello. Su mirada se endureció. Pero Rem y Ram no son así. Se le hizo un nudo en la garganta. Tragó el nudo y añadió. No puedo fingir que no recuerdo lo que me hicieron. Sus manos temblaban levemente. Pero eso no es todo lo que recuerdo. Un leve escalofrío lo recorrió. Su voz tembló. Yo también recuerdo lo bueno. Los ojos de Emilia parpadearon con algo conflictivo. Las lecciones de Ram, empezó. Cómo me entrenó, se burló de mí, se rió de mí, pero nunca me abandonó. Los momentos del pasado se repetían en su mente. La forma en que Ram se relajaba siempre que podía, la forma en que la molestaba durante sus sesiones de lectura y escritura. La forma en que siempre bromeaban sobre cosas fútiles. Cómo se había preguntado, siendo hijo único, si tener un hermano se sentiría así. Sus labios se curvaron en algo casi parecido a una sonrisa cariñosa, haciendo que Emilia apretara la mandíbula. Ren, continuó. Me curó. Me curó cortes y moretones. Aunque fingía que solo hacía su trabajo, lo hacía con cuidado. Soltó un suspiro. Los recuerdos lo inundaron. La forma en que Ren frunció el ceño con frustración, su suspiro al aplicarse la medicina, su chasqueo de lengua y susurró. Eres un verdadero problema. Como, a pesar de todo, ella siguió tratándolo de todas formas. Su voz ahora era más suave, llena de algo casi melancólico, haciendo que Emilia frunciera aún más el ceño. Subaru dejó escapar un suspiro. No siempre fueron mis torturadores. Eran mis amigos. Cuando llegué a este mundo, no tenía nada. Ningún lugar. Ningún hogar. Entonces te conocí a ti y a Puck, y me sentí a salvo de la soledad. Su mirada se suavizó. La cola de Puck se movió. Entonces los conocí, a Beatriz y a Roswell, y comencé a sentir que pertenecía a algún lugar. Las manos de Beatriz se apretaron. Emilia también se tensó. Las palabras que pronunció, no eran solo sus sentimientos. Eran los de ella también.
Subaru tragó saliva con dificultad y sus manos se aflojaron lentamente. Luego levantó la mirada, encontrándose con la de ella. Sí, murmuró. Somos los únicos que recordamos los bucles fallidos. Pero deberíamos vivir solos por eso. Su mirada se volvió seria. Deberíamos ser solo nosotros dos, por errores cometidos en futuros que ya ni siquiera existen. Emilia no pudo responder. En cambio, se mordió el labio, temblando. Porque ella sabía que lo que él decía tenía sentido. Y aún así, odiaba que tuviera sentido. Odiaba que tuviera razón. Pero más que eso, odiaba lo mucho que quería estar de acuerdo con él. Había estado tan segura, tan dispuesta a rechazarlos. Pero ahora, los recuerdos afloraron. Incluso si nunca la hubieran tratado abiertamente como a una igual, incluso si siempre hubieran mantenido esa distancia profesional, incluso si hubieran sido cautelosos con su apariencia, todavía habían sido amables con ella. La forma en que Rem siempre se veía tan seria, pero tan cariñosa al hablar con ella. La forma en que se había preocupado genuinamente por ella en un ciclo fallido. La forma en que Ram, a pesar de sus duras palabras, siempre la había saludado cortésmente, reconocía su existencia y nunca la había juzgado por ser una mitad elfa. 7 años, no, para ella, fue toda una vida siendo rechazada, excluida, temida, y, sin embargo, por un momento, realmente le hicieron creer que podía pertenecer a ellos. Ella quería creer que podrían convertirse en amigos. Y aún así, sabiendo todo eso, incluso ahora, la confianza que tenía en ellos la paralizaba. Su resentimiento aún persistía. Aún sentía el amargo aguijón de la traición. Un sabor amargo se extendió por su lengua. Allí, Subaru la golpeó con una verdad aún más dura. Si vas tras Rem ahora, dijo con voz tranquila pero firme, sin que ella entienda por qué, sin que ella siquiera sea capaz de entender por qué, exhaló. ¿En qué te diferenciarías de la tortura a la que me sometió? A Emilia se le encogió el estómago. Su respiración se entrecortó, conteniéndose en un sollozo silencioso que se negaba a escapar. Y por primera vez desde que empezó esta discusión, sintió que estaba perdiendo terreno. No podía discutir con él. Quería hacerlo. Ay, cómo deseaba decirle que estaba equivocado. Arremeter, defender su ira, aferrarse a la rectitud de su causa. Pero las palabras no le salían. Porque en el fondo, sabía que no era así. Odiaba la implacable forma en que él destrozaba su razonamiento. Odiaba que no la dejara contener su ira. Ella odiaba que él la obligara a enfrentar la fea verdad. Se le clavaron las uñas en las palmas, dejando pequeñas líneas de sangre. Apretó los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de confusión interna, dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Y ella se comprometió. No les haré daño, susurró. Los hombros de Subaru se relajaron un poco, pero ella no había terminado. Su voz se endureció. Pero tampoco dejaré que te enfrentes a ellos. Subaru parpadeó. Subaru, no dejaré que vuelvas a ponerte en peligro, dijo, acercándose. No con ellos. No con el que usa la maldición. Ella levantó la barbilla. Esta vez, me encargaré yo. Sus ojos ardían de convicción. Lo prometo, lo juro, te protegeré, Subaru. Subaru se puso rígido. El significado era claro. No más riesgos innecesarios. No más decisiones imprudentes. Subaru sería suyo para protegerlo. Y si para hacerlo tenía que aislarlo de todos, que así fuera. Sus ojos amatista brillaron con una certeza inquebrantable mientras ella volvía a tomar su manga. Al menos tienes que confiarme esto, susurró. No. Subaru ni siquiera dudó, sorprendiendo a Emilia. Su respiración se entrecortó ante la rotundidad de su voz. No lo estaba considerando. No estaba sopesando sus palabras. Las estaba descartando de plano. Se le encogió el corazón. ¿Por qué? Susurró, con el dolor impregnando su voz. ¿Por qué no? Subaru no respondió de inmediato. ¿Crees? Emilia dio un pequeño paso atrás, con la voz frágil e insegura, que no soy lo suficientemente fuerte. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. ¿Eh? Ella tragó saliva. ¿Crees que no puedo con esto?
Su pecho se encogió dolorosamente. Porque fallé la última vez. Sus dedos se curvaron ligeramente. Porque no pude protegerte. Exhaló bruscamente, mordiéndose el labio. ¿Es por eso que ya no confías en mí? Subaru se quedó sin aliento. Ni siquiera necesitó pensar en su respuesta. Sus siguientes palabras salieron de sus labios al instante. No conozco a nadie más capaz y confiable que tú, Emilia. Ella se quedó paralizada. Sus labios se separaron ligeramente, pero no le salieron palabras. Algo cálido floreció en su pecho ante su sinceridad, pero al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Por qué me ve así? Sabía que no era capaz. Sabía que no era confiable. Había fracasado. Pero cuando Subaru la miró, parecía creerlo de verdad. Como si fuera un hecho. Como si nada pudiera hacerle cambiar de opinión. La dejó atónita. Subaru exhaló lentamente antes de continuar. Sé que puedes con el maldito, dijo. Sé que puedes con los gemelos. Y sé que puedes protegerme. Su voz era firme y firme. Ese no es el problema. Los ojos de Emilia brillaron de confusión. ¿Y entonces qué es? Preguntó. La mirada de Subaru se endureció. Los confrontaré, dijo. Y tienes que dejarme hacerlo. Se hizo un silencio entre ellos. Entonces, lentamente, Emilia sonrió con suficiencia. El cambio repentino tomó a Subaru con la guardia baja. Sintiéndose acorralada, intentó disuadirlo con la única opción que le quedaba. Subaru, murmuró, ¿de verdad crees que podrías obligarme a hacer esto? Un escalofrío le recorrió la espalda. Su sonrisa burlona no se desvaneció, pero el sudor le corría por las mejillas. Si lo decido, continuó, ¿crees que podrías hacer algo al respecto? La garganta de Subaru se secó. Emilia dio un paso lento hacia adelante. Puede que solo sea una simple semielfa, continuó, pero aún así soy bastante poderosa. Otro paso. Tengo un gran espíritu que me apoya. Las manos de Subaru temblaron. Y yo soy una candidata real, después de todo, concluyó con ligereza. Entrecerró los ojos, delatando que deseaba desesperadamente que Subaru obedeciera. Por tu seguridad, puedo sujetarte si es necesario. Puck, que flotaba cerca, de repente se interesó mucho en la conversación. Beatriz, sentada rígidamente con los brazos cruzados, los miró fijamente con evidente preocupación. Subaru apenas se inmutó ante sus amenazas. Si haces eso, dijo, estarías yendo en contra de todo el propósito por el que intento hacer esto. Emilia parpadeó. Bajó la voz. Necesito hacer esto para poder confiar de nuevo. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Confíe en la gente, Emilia, murmuró Subaru. Y me torturaron por ello. La respiración de Emilia se entrecortó. Los puños de Subaru se apretaron. Me puso en arresto domiciliario la persona que creía más cercana a mí, continuó con la voz tensa por la frustración. Me apartó la misma persona que una vez me dijo, no estamos solos en esto. Emilia se tambaleó. Eran sus palabras. Las palabras que le había dicho en la capital, antes del saqueo. Que juntos podrían enfrentar el peligro. Que no tenían que luchar solos. Y aún así, ella lo había dejado atrás. Ella lo había aislado. Se clavó las uñas en las palmas. No se había dado cuenta, o mejor dicho, no había calculado bien cuánto le había dolido. Subaru respiró hondo. Si haces esto, dijo con sinceridad, si me vuelves a encerrar, exhaló temblorosamente. Nunca podré confiar en ti. Las palabras la golpearon como una bofetada. Emilia se estremeció. Parecía profundamente herida, pero Subaru no se detuvo. Nunca volveré a confiar en nadie, murmuró, obligándose a continuar. Y nunca me sentiré seguro a tu lado. Un jadeo agudo escapó de la garganta de Emilia. Algo en su pecho se quebró. Intentó encontrar algo que decir, alguna excusa, alguna razón, alguna forma de justificar lo que intentaba hacer. Pero no había nada, así que Emilia se desplomó. Sus rodillas golpearon el frío suelo de la biblioteca. Sus hombros temblaron. Las lágrimas resbalaron por sus pálidas mejillas mientras sus manos se apretaban contra el pecho. Eso no es justo, dijo con voz entrecortada. La expresión de Subaru se suavizó. Solo quiero que estés a salvo, sollozó, con la respiración entrecortada violentamente.
No quiero eso, susurró. No quiero que te sientas inseguro conmigo. No quiero que me odies. Todo su cuerpo temblaba. Sus manos, aún apretadas contra su pecho, se tensaron. Solo quiero protegerte, gimió, con la visión borrosa por las lágrimas. Y ahora dices que si lo intento, nunca confiarás en mí. Apretó los dedos. Ella apretó los dientes y sus hombros se agitaron. Eso es injusto, Subaru, gritó. El pecho de Subaru se apretó dolorosamente. Beatrice y Puck guardaron silencio. Ninguno sabía qué decir. Subaru cerró los ojos, exhalando temblorosamente, y se arrodilló más cerca. Necesito que tú también confíes en mí. Emilia se quedó paralizada. Se quedó sin aliento, porque en ese momento, se dio cuenta. No lo había hecho. No había confiado en él para resolver la situación. Y darse cuenta de eso le dolió más que cualquier otra cosa. Las lágrimas caían al suelo debajo de ella. Una voz suave, cálida y familiar rompió el silencio. Lia. La habitual alegría de Puck había desaparecido. Se quedó flotando a su lado, con su pequeño cuerpo oscurecido por la preocupación. Las manos de Emilia se apretaron en puños. ¿Cómo lo sabes? Gimió, con una voz pequeña, infantil. Subaru se tensó. Emilia levantó la mirada, con los ojos brillantes por las lágrimas, y lo miró directamente. ¿Cómo sabes que tu camino es el correcto? Susurró. ¿Cómo sabes que confiar en ellos no nos hará sufrir otra vez? El estómago de Subaru se retorció. ¿Cómo sabes que me equivoco? La voz de Emilia se quebró. Quizás tengamos que, confiar el uno en el otro. Quizás esa sea la única manera de estar a salvo. Subaru se puso rígido. Sus palabras lo golpearon más profundamente de lo que quería admitir. Ya no estaba simplemente arremetiendo. Estaba pidiendo algo serio. ¿Y si tiene razón? ¿Qué pasaría si su elección, enfrentar a Ren y Ram, intentar confiar en ellas nuevamente, solo condujera a otro ciclo de traición? ¿Qué pasaría si todo fallara? Podía verlo. Podía quedarse al lado de Emilia. Podría dejar de intentar contactar. Dejar de intentar conectar. Dejar de intentar confiar en nadie más que en ella. Eran los únicos que recordaban los bucles. Quizás eso significaba que eran los únicos que importaban. Quizás eso significaba que todos los demás simplemente, no. Subaru se mordió el labio. No, eso no era cierto. Pero aún así, la idea de quedarse con Emilia, dejar atrás el dolor, las traiciones, el miedo, era tentadora. Puede que tengas razón, Emilia, murmuró. Emilia parpadeó, sorprendida por la admisión. Puck se quedó paralizado, con el corazón roto. Siempre había sabido que Emilia apreciaba a Subaru. Que se había vuelto más cercana a él que nadie, aparte del propio Puck. Pero de repente se volvió reservada. No responde a sus llamadas telepáticas, ni siquiera lo considera, como si ya no confiara en él, no eran sus habituales juegos de enfado. Realmente no quería hablar con él. Se arrepintió momentáneamente de tener poderes de lectura mental, pues se lo habían confirmado. Y ahora, mientras la veía derrumbarse, aferrándose desesperadamente a la idea de tener solo a Subaru a su lado, un dolor amargo se alojó en lo profundo de su pecho. Se dio cuenta de que ella lo estaba considerando seriamente. Estaba dispuesta a dejar a todos a un lado. Incluso a él. La cola de Puck se movió bruscamente. Él siempre había estado ahí para ella. Su protector. Su familia. Y, sin embargo, estaba a punto de dejarlo atrás. Todo por culpa de Subaru. Un pensamiento silencioso y feo se coló en su mente. Este fue su plan desde el principio. ¿Para robársela? ¿Para que solo lo necesite a él? Subaru dejó escapar un suspiro y miró su rostro surcado de lágrimas. No puedo ignorar lo que sientes, dijo en voz baja. Bueno, quizá por eso vine a este mundo, Emilia. Para conocerte y apoyarte. Los labios de Emilia temblaron. Y el pelaje de Puck se erizó. Sus garras se crisparon. Por primera vez, verdaderamente por primera vez, odió a Subaru. Aunque solo fuera por un momento. Aunque supiera que era irracional.
Incluso si sabía que Subaru no tenía absolutamente ninguna mala intención, Subaru no la había estado manipulando. Ese momento de resentimiento puro y sin filtro ardía en su pecho. Pero entonces, Subaru se enderezó. Hagamos un trato. Emilia sollozó. ¿Un trato? Subaru asintió. Esta vez, dijo, haremos las cosas a mi manera. Emilia parecía vacilante, pero no interrumpió. Nos enfrentamos a Ren y Ram, continuó Subaru. Confiamos en ellos. Confiamos en quienes nos rodean. Intentamos seguir adelante. Los dedos de Emilia temblaron. ¿Y si falla? Preguntó. Subaru exhaló lentamente. Si falla, sonrió levemente, aunque su voz se mantuvo suave. Entonces me dejo en tus manos. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Subaru rió débilmente. En serio, ser abrazado y mimado por la hermosa Emilia, tan no es un mal destino. Una pequeña risa húmeda casi se le escapó de los labios antes de que se contuviera. Pero entonces, si confiar en ellos falla, dijo Subaru con voz firme, entonces te lo dejaré todo a ti. La respiración de Emilia se entrecortó. Te seguiré, murmuró Subaru. Nos aislaremos. Solo nos apoyaremos el uno al otro. Nada de forasteros. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Solo tú y yo, concluyó. Era lo que ella deseaba. Lo que se había dicho a sí misma que era lo mejor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué oírlo ahora me pareció tan mal? La voz de Emilia tembló. ¿Hablas en serio? Subaru asintió. Totalmente en serio. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Puck. Esas palabras representaban todo lo que temía. Todo lo que odiaba. Entonces Subaru continuó. Pero, ella se estremeció. Si rompemos el círculo, continuó, entonces tendrás que prometerme algo también. Emilia tragó saliva con fuerza. Si lo logramos, la mirada de Subaru se suavizó. Tienes que dejar de alejar a todos. Sus labios se separaron ligeramente. Tienes que intentar volver a confiar en la gente. Se le formó un nudo en la garganta. Tienes que dejar de pensar que estamos solos en esto. Emilia no podía respirar. Y Puck, por un momento, se perdió. La ira, el dolor, la posesividad que habían estallado en su interior, todo se derrumbó. Había estado tan seguro de que Subaru la alejaba de él. Pero ahora, Subaru estaba haciendo un trato que lo mantenía en su vida. Eso obligó a Emilia a mantenerse conectada con los demás. Puck no sabía qué hacer con el repentino cambio de emoción. La amargura, el resentimiento, todo se retorció, se deformó y se convirtió en algo más. Algo así como alivio. Odio esto pero al mismo tiempo, gracias. Puck giró la cara, ilegible. Mientras tanto, al otro lado de la sala, Beatrice los observaba en silencio. Había permanecido inmóvil todo este tiempo, observando cómo se desarrollaba la discusión. Al principio, no le importó. Se dijo a sí misma que no le importaba. Pero una pequeña y amarga parte de ella se sintió decepcionada. Entonces él no es esa persona, supongo. Apenas había permitido que el pensamiento saliera a la superficie. No es que esperara nada. No es que tuviera esperanzas. Pero aún así, fue decepcionante. Y aún así, cuando Subaru le propuso el trato, algo cambió en su interior, solo por un instante. Una pequeña y frágil parte de ella, la parte de ella que quería creer en alguien, sintió un pequeño destello de alivio. Aunque ella nunca lo admitiría. El corazón de Emilia latía violentamente contra su pecho. Subaru, susurró, perdida. Había estado tan segura antes. Tan segura de que aislarse era la única manera de mantenerse a salvo. Pero ahora, dudó. Aún así, esto es, intentó encontrar las palabras. Esto es como poner el carruaje delante del dragón de tierra. Subaru levantó una ceja. Si me entiendes, si entiendes por qué me siento así, preguntó Emilia, agarrándose las mangas, entonces ¿por qué correr el riesgo de volver a salir lastimada? Su voz era suplicante. ¿Por qué no tomar la opción más segura? Subaru sonrió. Una sonrisa cálida y sincera. ¿Por qué puedo? Ella parpadeó. Puedo arriesgarme porque sé que estás ahí, murmuró Subaru. Confías en mí. Me cuidas. Su pecho se apretó. Podría haberlos dejado a todos en paz. La posibilidad era real.
No lo negaré. Él le sonrió de nuevo, tan suave, tan real. Pero estás aquí. Así puedo intentar confiar en ellos. Las lágrimas le picaron en los ojos. Y por primera vez desde que empezó esta conversación, ella sonrió. Una sonrisa real y sincera. Eres un tonto, susurró ella, sollozando levemente. Subaru parpadeó. ¿Quién usa tonto hoy en día? Una risita entrecortada escapó de sus labios. Luego otra. Y antes de darse cuenta, se estaba riendo. Débil, tembloroso, pero serio. Subaru también se rió entre dientes y el alivio lo invadió. Pasó un momento y luego, suavemente, ¿de verdad crees tanto en ellos?, preguntó. Subaru sonrió. Creo más en nosotros. Emilia dejó de respirar. Y así, de acuerdo, Subaru. Acepto tu trato. Subaru exhaló lentamente, sintiendo que la tensión en la habitación finalmente se disipaba. Su corazón aún latía aceleradamente por la conversación que acababan de tener, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, pudo respirar. El acuerdo había sido cerrado. Emilia seguía observándolo, con sus ojos amatista inquisitivos, pero estaba con él. No lo había rechazado. Y de alguna manera, eso fue suficiente. ¿Sabes?, reflexionó, en este momento me siento como un niño pequeño aprendiendo a andar en bicicleta. Emilia parpadeó. ¿Un qué? Subaru rió entre dientes. Ah, cierto. ¿No sabes qué es eso? No, admitió, ladeando la cabeza. ¿Qué es una bicicleta? Es algo de mi tierra, imagínate. Un vehículo de 2 ruedas que se mueve con pedales. Pero cuando eres pequeño, tienes ruedas extra a los lados para evitar que te caigas. Emilia frunció el ceño levemente, como si intentara imaginárselo. Eso suena muy poco práctico. Subaru se llevó una mano al corazón fingiendo ofensa. Oye, no insultes mi infancia, ¿de acuerdo? Emilia rió suavemente, tapándose la boca. Beatrice, sentada cerca con los brazos cruzados, puso los ojos en blanco. Sí, así me siento ahora mismo, continuó Subaru. Eres mi apoyo, Emilia, tan. Emilia se sonrojó levemente. Yo. Sí, dijo Subaru, sonriéndole. Aunque me tambalee, aunque me equivoque, estás ahí para mantenerme firme. Se removió nerviosa. Es un poco vergonzoso. Francamente, no entiendo qué quieres decir. Lo siento. Está bien, dijo Subaru con un gesto de la mano. Probemos con otra entonces. Emilia se animó, con la mirada llena de curiosidad. Bueno, imagínate que estoy intentando nadar por primera vez, explicó. Está bien, da miedo, ¿verdad? El agua es profunda. Podría hundirme, podría entrar en pánico. Pero, Subaru la miró con una suave sonrisa. Sé que estás ahí para sacarme si empiezo a ahogarme. A Emilia se le cortó la respiración. ¿Tanto confías en mí? Tengo que hacerlo, dijo Subaru simplemente. Si no, estaría en pánico todo el tiempo y nunca aprendería a nadar. Emilia bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos se curvaron ligeramente como si retuvieran el calor de sus palabras. Entonces, esa es una metáfora terrible, dijo ella, volviendo a levantar la vista. Subaru parpadeó. ¿Eh? Deberías usar flotadores, dijo con naturalidad. Subaru se quedó boquiabierto. Espera. ¿Qué? Aquí hay flotadores, pero no bicicletas. Emilia se encogió de hombros. Creo que leí sobre ellos una vez en un libro. Hay algunos en Kararaji. Vaya, gruñó Subaru, pasándose una mano por la cara. El desfase cultural es algo fuera de lo común. Y luego, oh, por el amor de Dios, solo bésate ya, de hecho. Toda la habitación se congeló. Subaru y Emilia se giraron con los ojos muy abiertos hacia Beatrice, que tenía la cara roja de frustración. ¿Qué? Tartamudeó Emilia, completamente nerviosa. Subaru, por otro lado, sonrió con picardía. Ay, Beako, no sabía que te interesaba tanto mi vida amorosa. Beatrice lo fulminó con la mirada, con las mejillas hinchadas de irritación. Betty no. Betty lo detesta. Pero Betty odia aún más esta tensión insoportable, supongo. Espera. ¿Quién es Beako, supongo? Subaru se rió entre dientes.
Antes de que pudiera seguir burlándose de Beatrice, Puck flotó hacia abajo y aterrizó en el hombro de Emilia con una sonrisa. Bueno, ronroneó el espíritu con ojos brillantes. Supongo que debería empezar a preocuparme por si me roban a mi preciosa hija. Subaru se giró dramáticamente. Por favor, padre. Juntó las manos y bajó la cabeza. Demostraré mi valía. Puck asintió con sabiduría. Una declaración atrevida, lo admito. Pero no delataré a Lia tan fácilmente. Subaru jadeó. ¿Cómo me gano tu bendición? Puck se frotó la barbilla, fingiendo pensar. Tráeme atún. Mucho atún. Quizás así empiece a pensar en la pregunta. Subaru volvió a jadear, llevándose dramáticamente una mano al corazón. Una misión noble y difícil, pero por Emilia Tan, la aceptaré. Emilia, ahora completamente roja, hizo un puchero. ¿Puedes dejar de hablar como si no estuviera aquí? Beatrice dejó escapar un gemido exasperado antes de señalar con el dedo la puerta. Si ya terminaron con sus dramas, márchense. Ya le han molestado bastante a Betty. Subaru y Emilia intercambiaron miradas. Entonces se echaron a reír. La tensión, el dolor, el peso de todo, no desapareció. Para nada. A pesar de ello, todavía eran capaces de reír. En su dormitorio, Subaru empezó a usar su uniforme de mayordomo. Empezó a cambiarse, aunque su atención seguía en otra parte. Su mente zumbaba como una máquina bien engrasada, tratando de descubrir cómo romper el círculo infernal. Esto es lo que sé hasta ahora. Necesitan 3 días para atacar. Aunque, ¿y si un aldeano es maldecido antes? Quiero actuar mañana, por si acaso. Además, no me tienen en la mira específicamente, ya que mataron a Rem. Quizás estén apuntando a alguien al azar por aquí. Parecen conocer a Emilia. Solo actúan cuando Emilia no está visiblemente presente. Me pregunto cómo, si me dijo que apenas sale de la mansión, y si están tratando de desacreditar a Emilia y Roswell, entonces tal vez estén conectados con Elsa y su cliente. La insignia robada. Ataque Sarlan. Hay un patrón. Alguien quiere que Emilia salga de la selección real, y están dispuestos a matar por ello. En el momento en que terminó de abrocharse la camisa, con un destello de maná, la temperatura bajó ligeramente. Supongo que recibiste mi llamada, murmuró Subaru sin girarse. Un suave zumbido llenó el espacio, seguido de un destello de luz. Puck se materializó en el aire, moviendo la cola perezosamente tras él. Su habitual sonrisa juguetona desapareció, reemplazada por una mirada penetrante e indescifrable. Eres muy atrevida, comentó Puck, flotando a la altura de los ojos. Subaru sonrió con suficiencia mientras se ajustaba el cuello. Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¿Mentirle a Lia en la cara y luego pedirme una charla privada? A Puck le temblaron las orejas. Has estado muy intrigado últimamente, Subaru. Subaru simplemente se encogió de hombros, sin que su sonrisa se desvaneciera. Hay que ser uno para reconocer a otro, ¿no? Puck volvió a mover la cola, pero no refutó la afirmación. Simplemente observó a Subaru en silencio, esperando. Subaru exhaló lentamente y fue directo al grano. Dime, Puck, ¿cuánto te importa si muero? Puck parpadeó una vez. Luego, su oreja se movió nerviosamente. Una pregunta difícil, de repente. No, la verdad, dijo Subaru con tono ligero pero firme. Pensé que debía preguntarle al tipo que, convenientemente, hacía la vista gorda. El pelaje de Puck se erizó ligeramente en un instante de silencio, pero no habló. Subaru se inclinó hacia la cama, agarrándose los pantalones. No sé si Emilia ya te lo dijo, pero en la última vuelta, debería haberme alcanzado a tiempo. Se puso los pantalones con naturalidad y dijo, no lo hizo. En cambio, estaba corriendo por el pueblo mientras Ram me perseguía. Ladeó ligeramente la cabeza, observando la reacción de Puck. Ram me acusó. Ram me amenazó. ¿Y tú? Simplemente, dejaste que pasara. No sé si ella se dio cuenta, continuó Subaru bajando la voz, pero yo sí. Acusándome de cosas que ni siquiera recuerdo. Primero que todo, ¿cómo puedo saber que no estás inventando cosas? Intervino Puck. Un destello de algo pasó por la expresión de Puck, breve, pero allí estaba.
¿Intentas sacarme información? Emilia-tan no te dijo nada, ¿eh? Dijo Subaru con una sonrisa. Abrochándose el cinturón, Subaru añadió. Francamente, lo esperaba. Y así, algo encajó. Las orejas de Puck se movieron. Su cola dejó de menearse. Por primera vez, su diversión se desvaneció por completo. Ya veo, murmuró Puck, más tranquilo que antes. Subaru dejó que el peso de sus palabras se asentara. Puck bajó la mirada ligeramente. Su capacidad empática captaba las emociones de Subaru, su verdad. Esperó a que apareciera la ira, el resentimiento, la amargura. Esperaba que Subaru lo acusara, que lo atacara, que exigiera una disculpa. No era esa la razón por la que lo había llamado. Pero nada. Sin odio. Sin resentimiento. Nada parecido. Solo aceptación. Eso, más que nada, hizo que Puck se detuviera. ¿No me odias por eso?, preguntó finalmente Puck. Subaru rió suavemente, negando con la cabeza. No serviría de mucho, ¿verdad? Yo no, espera. Quizás ese sea el verdadero poder de tu tersura. ¿Acaso fui un amante de los gatos todo este tiempo? Puck entrecerró los ojos. Esa no es una respuesta. Subaru lo miró fijamente. Bueno, lo entiendo, dijo simplemente. Estabas cuidando de Emilia. Pensaste que era un problema. Quizás incluso querías deshacerte de mí. Puck no lo negó. Subaru continuó. Incluso yo sé que soy una carga para ella. Hizo una pausa, su cerebro inundado de recuerdos agridulces, cada uno más amargo que dulce. Cuando ella arriesgó su vida para protegerlo de Elsa. Cuando ella lo salvó de un Volgarm con el doloroso costo de ser mordida por ella. Cuando ella permaneció leal y cariñosa incluso después de que él la había lastimado, ya sea por indiferencia u hostilidad. Para ti, debí de parecer una especie de impredecible que la volvía imprudente. Te entiendo mejor de lo que crees. Subaru exhaló por la nariz. Además, tengo cosas más importantes de las que preocuparme que guardarle rencor a un gato volador. Puck lo observó durante un buen rato. Podía sentirlo. Las emociones de Subaru. Sin malicia. Sin venganza. Solo una comprensión tranquila, casi resignada. Un silencio se extendió entre ellos. Ya no era tenso. Solo, contemplativo. Puck resopló levemente. ¿Y bien? ¿Qué quieres de mí? La sonrisa de Subaru se desvaneció, luego su expresión se volvió seria, fijándose en la de Puck. Mira, Puck, no me importa lo que pensaras de mí antes, dijo, poniéndose el chaleco de mayordomo. Pero no soy tu enemigo. La cola de Puck se movió. Y, por el bien de Emilia también, necesito tu total cooperación esta vez. Subaru dio un paso más. Y esa cooperación empieza ahora. Puck levantó una ceja. ¿Ah? Subaru asintió, bajando la voz. Hay algo más por aquí. Algo peligroso. Puck lo observó. ¿Te refieres al que usó la maldición? Subaru se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Luego, soltó una risita. Sí, Emilia-tan lo mencionó, ¿eh? Cuando se ofreció a protegerme, nunca me cansaba de la amabilidad de Emilia-tan. Un verdadero ángel. Paramédico. Puck flotaba allí, inmóvil. ¿Por qué alguien que usa maldiciones iría tras de ti? Subaru sonrió con amargura. Bueno, creo que podrían estar atacando a gente al azar. Quizás por minimizar el estatus actual de Emilia, como lo que pasó en la capital, en fin, ahí es donde entras tú. Puck ladeó la cabeza. ¿Quieres mi ayuda para encontrarlos? Subaru lo miró a los ojos. Necesito tu ayuda para encontrarlos. Luego, lentamente, dejó escapar un profundo suspiro. Eres realmente algo especial, Subaru, murmuró Puck, sacudiendo la cabeza. Una larga pausa se instala en la habitación. Entonces, no hagas que me arrepienta de esto, muchacho, dijo finalmente Puck. La sonrisa de Subaru regresó con fuerza. Ni se me ocurriría. Puck suspiró dramáticamente, estirando sus bracitos. Lia me mataría si ignorara esto, ¿verdad? Sin duda, dijo Subaru sin dudarlo. Puck se rió entre dientes. Bien. Te ayudaré. Subaru dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo.
Pero, añadió Puck, volviéndose más aguda, tengo una condición. Subaru levantó una ceja. ¿Ah? Cuéntamelo. Puck movió la cola. Si descubro que le ocultas algo a Lia, si le ocultas algo peligroso, te congelaré yo mismo. Subaru ni siquiera se inmutó. En cambio, sonrió. Me parece justo. Y con esto la alianza quedó sellada. Me voy a resfriar con toda esta magia de hielo, pensó divertido mientras se ajustaba las mangas. El comedor de la mansión Roswell estaba bañado por la cálida luz del sol. Un surtido de exquisiteces yacía intacto ante el grupo, pero Subaru tenía preocupaciones más apremiantes que la comida. Respiró hondo para tranquilizarse. Iba a ser arriesgado, pero era mejor que aplastarse la cabeza en un pasillo oscuro. Muy bien, antes de ponernos demasiado cómodos. ¿Hice algo sospechoso últimamente? El silencio cayó sobre la mesa. Los ojos azules de Ren lo miraron con esa mirada indescifrable que le revolvió el estómago. Ram apenas respondió a su pregunta, arqueando una ceja delicadamente. Emilia, sentada a su lado, lo miró perpleja antes de suspirar. Sus labios se curvaron entonces en una sonrisa divertida. Qué pregunta más complicada, reflexionó Emilia, dándose un golpecito en la barbilla, pensativa. Subaru, siempre te comportas raro. Emilia-tan. Gruñó Subaru, agarrándose el pecho con un fingido dolor. Eso duele más de lo que crees. Es verdad, rió ella. Hablas mucho, haces gestos raros y no paras de decir cosas sin sentido. Ladeó la cabeza con inocencia. Pero no creo que sea sospechoso. Solo eres tú. ¿Ves? Esa es la respuesta correcta, asintió Subaru con sabiduría, lanzando una mirada fugaz a Rem. Aunque me da la impresión de que alguien en esta sala piensa diferente. Ram, que había permanecido casi en silencio, finalmente se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Barusu, dijo arrastrando las palabras, Ram estaría más preocupada si no te comportaras como un tonto. Ay, Ramki, me ofendería si no estuviera acostumbrado a esto ya. Rem estaba inquietantemente quieta y su expresión no delataba nada. ¿Por qué mencionas esto? Preguntó finalmente. Subaru se armó de valor, con un tono de voz ligero, casi casual. Porque la última vez me acusaron de ser un cultista de brujas, y me gustaría mucho evitar que eso vuelva a suceder. Eso provocó una reacción. Emilia parpadeó sorprendida, abriendo ligeramente los labios. Ram arqueó una ceja. Ren, sin embargo, se quedó completamente quieta. Roswell, que había estado observando en silencio, dejó escapar una risita baja y divertida. Ay, Subaru-kun, murmuró, con sus ojos heterocromáticos brillando de intriga. Eres fascinante, ¿verdad? Convertir la sospecha en una conversación abierta, ¡qué encantador! Subaru no dejó que la diversión de Roswell lo distrajera. Mantuvo su atención en Rem. Y tal como él esperaba, ella no lo dejó pasar. Su expresión se volvió seria y su distanciamiento anterior desapareció. No acuso a la gente a la ligera, Subaru-kun, dijo con voz mesurada y fría. Pero hay algo innegable en ti. Subaru exhaló bruscamente. Aquí vamos. Llevas el aroma de la bruja, declaró Rem. Y no solo un poco. Es potente. Demasiado potente. La sala se tensó. Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar de ya saberlo. Forzó una sonrisa burlona. Ah, ¿sí? Y yo que esperaba oler a trabajo duro y determinación. Beatrice, sentada cerca, arrugó la nariz y dejó el pastel a medio comer. De hecho, le ha arruinado la comida a Betty. Supongo que Betty preferiría que huelas a cualquier otra cosa. No puedo controlarlo, dijo Subaru encogiéndose de hombros, reclinándose en su silla. ¿Debería comprarme un perfume para disimularlo? Roswell tarareó, tamborileando con los dedos, divertido. Oh, eso sí que sería genial. ¿Qué fragancia elegirías? Ram se burló antes de que Subaru pudiera responder. Conociendo a Barusu, sería algo barato e inapropiado. GHK, Subaru se llevó una mano al corazón, jadeando dramáticamente. Ramki, me has herido. Ren, sin embargo, no compartió su diversión. Sus dedos se curvaron en la tela de su falda.
¿Cómo podían reír cuando el hedor de la bruja se aferraba tan fuertemente a él? ¿Cómo pueden bromear sobre esto? Preguntó finalmente, con la voz perpleja. No es un asunto menor. El aroma de la bruja es prueba de una conexión, una que no debe ignorarse. Un pesado silencio permaneció en el comedor, las bromas divertidas de antes se desvanecieron en la tensa atmósfera que ahora los oprimía. Subaru podía sentir el peso de la mirada inquebrantable de Ren, fría y afilada como una cuchilla, contra su piel. Pero antes de que ella pudiera expresar más sospechas, un suspiro rompió el silencio. De verdad, qué fastidio, supongo, murmuró Beatrice, dejando su taza de té con un tintineo molesto. Se cruzó de brazos, sus rizos, como taladros, se mecieron al girar su mirada penetrante hacia Ren. Estás armando un buen alboroto, pero el olor de la bruja por sí solo no significa que alguien sea un cultista, de hecho. Tanto tú como Betty examinamos a este idiota cuando llegó, ¿no? ¿Y qué encontramos? Ren se puso rígido, pero Beatrice siguió adelante. Nada de evangelios, afirmó Beatrice con firmeza. Nada de esos textos inmundos e insípidos que esos lunáticos desquiciados se aferran al pecho como si fueran salvavidas. Si él fuera uno de ellos, tendría uno. Pero no lo tiene. Así que déjalo ya. Emilia dejó escapar un suspiro de alivio, relajando sus hombros tensos mientras se volvía hacia Beatrice con cálida gratitud. Beatrice, gracias, murmuró, ofreciendo una sonrisa breve pero sincera. Subaru pensó, ¿eh? ¿Cuándo? Pero entonces recordó el momento en que solo ellos tres, Beatrice, Ren y él, estaban en la biblioteca prohibida, y se había desmayado por falta de maná. Supongo que ya sospechaban de mí entonces. Pero las garantías no tranquilizaron a todos. Ren apretó los puños, clavándose las uñas en la palma. Su mandíbula se tensó, y Subaru prácticamente podía sentir el calor de su creciente ira. Entonces, con una inhalación profunda, estalló. Eso no prueba nada. Espetó, con la voz llena de frustración. ¿Y si escondió su evangelio en algún lugar antes de venir? ¿Y si nos está engañando a todos? Deberíamos detenerlo e interrogarlo cuanto antes, por nuestra seguridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Subaru al oír sus palabras. Se le cortó la respiración. Oye, espera un segundo, si Subaru-kun es realmente inocente, continuó Ren, con su mirada gélida clavándolo en el lugar, entonces no debería tener problemas en cooperar. Sus palabras cortaron el aire como una daga, su significado claro. Demuestra tu inocencia o serás tratado como un enemigo. La habitación quedó en silencio. Subaru tragó saliva con dificultad y miró a Emilia, que parecía tranquila y silenciosa. Entonces, como si se hubiera activado un interruptor, la expresión de Ren se suavizó, enderezando su postura al dar un paso atrás. Bajó la cabeza ligeramente y su voz recuperó su calma habitual. Perdóname, murmuró. No me comporté como una doncella. Perdí la compostura ante mi amo. Pero sus siguientes palabras fueron tan duras como las anteriores. Sin embargo, añadió con voz firme, Subaru-kun todavía sospecha. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Beatrice dejó escapar un suspiro exagerado y negó con la cabeza. ¡Qué disparate, supongo! Tu lógica es errónea. Ningún cultista abandonaría jamás su evangelio. Es la esencia de su fe. Separarse de él voluntariamente sería impensable. La mirada de Ren se dirigió a Beatrice, con una sombra de vacilación en sus ojos azules. Beatrice-sama, y además, continuó Beatrice, con expresión seria, no entiendes algo fundamental sobre el miasma. Subaru parpadeó. ¿Eh? El miasma no es prueba de devoción a la bruja. De hecho, es simplemente maná corrompido. Lo haces parecer inherentemente maligno, pero supongo que es un error. Ren frunció el ceño, con voz tranquila pero firme. Todas las personas que he conocido que emitían el aroma de la bruja eran cultistas. Todas y cada una. Una suave risa resonó por la habitación. Oh, dijo finalmente Rosoal, con sus ojos desparejados brillando de diversión. Aunque eso sea cierto, Ren, el miasma sigue siendo maná, ¿no? Y el maná, como todo poder, se puede usar de muchas maneras. Subaru se tensó ante su tono y una creciente inquietud se apoderó de él.
Roswaal se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. El miasma puede corromper, sí, pero también puede fortalecer. Los cultistas de las brujas no solo lo soportan, lo usan. No es solo una maldición, es una herramienta. Una herramienta que les otorga poder, pero a un precio. Sonrió con suficiencia, ladeando ligeramente la cabeza. La mayoría de la gente no puede soportarlo mucho tiempo. Deforma la mente, socava la razón. Quienes intentan usarla suelen sucumbir a la locura. Un escalofrío recorrió la espalda de Subaru. Normalmente, repitió con inquietud. Hay excepciones, reflexionó Roswaal, mirándolo con complicidad. Algunas personas, por alguna razón, desarrollan tolerancia al miasma. Aún pueden atraer a las bestias y sufrir las consecuencias de su presencia, pero no caen en su corrupción. Ante esto, Emilia se quedó sin aliento. Un recuerdo la asaltó. Una sospecha silenciosa y persistente que había rondado su mente durante años. Atraer a las bestias, murmuró, apretando los dedos alrededor de la tela de su vestido. Será por eso. Ella se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos. Ren, sin embargo, estaba lejos de terminar. Sus siguientes palabras congelaron a Emilia. Entonces explícame esto, Subaru-kun, dijo Ren con frialdad. ¿Por qué Emilia-sama ahora también emite el aroma de la bruja? La sala cayó en un silencio atónito. Los ojos de Emilia y Subaru se abrieron de par en par. ¿Qué? Exclamaron al unísono. Beatrice-sama, Ren se volvió hacia el espíritu con un tono cortante y exigente. Por favor. Beatrice frunció el ceño, como si la conversación le pareciera tediosa, pero luego admitió. Tiene razón, de hecho, admitió Beatrice. Incluso ahora, la ingenua está emitiendo miasma. No tan fuerte como este tonto, pero aún así perceptible, supongo. Emilia miró fijamente a Beatrice, con los labios ligeramente entreabiertos, intentando comprender lo que acababa de oír. No puede ser, nunca su voz se fue apagando, mientras se presionaba una mano contra el pecho como si tratara de sentir algo dentro de sí misma. Subaru, por primera vez desde que comenzó la conversación, sintió verdadero miedo. Ren hizo una reverencia con expresión sombría. Emilia-sama, quédese tranquila. No me cabe la menor duda sobre usted. El aroma que emanaba de usted no estaba presente antes. Antes de que Subaru-kun viniera contigo desde la capital, claro está, señaló, mirando a Subaru. Una risa baja y divertida resonó una vez más. Oh, tarareó la voz de Roswaal con deleite. Esto sí que es interesante. Subaru sintió que se le helaba la sangre mientras Ren lo miraba con los ojos ardían de sospecha. Como explicó Roswaal-sama, dijo con voz lenta y pausada, el miasma puede usarse como herramienta para propagar la corrupción. Su mirada se fijó en la de él, llena de silenciosa malicia. ¿Qué pasaría si vinieras aquí? Dijo, no solo para estar con Emilia-sama, sino para corromperla con tu propio hedor. Su voz se afiló como una daga. ¿Y si tu plan era meterla en tu agenda desde el principio? Las manos de Emilia se cerraron en puños sobre su regazo. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de frustración. Es ridículo. Replicó ella, con sus ojos amatista encendidos de desafío. Subaru jamás me haría algo así. Sus palabras resonaron en el comedor, flotando en el aire tenso como un escudo protector alrededor de Subaru. Pero el peso de la sospecha de Ren permaneció. ¿Cómo puedo siquiera defenderme de esto? Pensó Subaru. Si todos aquí creían que estaba corrompiendo a Emilia, ¿qué podía hacer para demostrar lo contrario? Subaru soltó una risita corta y amarga. Lamento decírtelo, pero no recuerdo haberme acercado lo suficiente como para que mi olor se te pegara, Emilia-tan. Forzó una sonrisa, intentando animar el ambiente. A menos que haya estado sonámbulo y revolcándome entre tus sábanas, creo que recordaría algo así. Barusu, eres un pervertido, dijo Ram con expresión inexpresiva. Subaru balbuceó. ¿Qué? Disculpa. ¿De dónde salió eso? Es la única conclusión lógica, dijo con suavidad, tomando un sorbo de té. Si tu olor ha contaminado de alguna manera a Emilia-sama, la explicación más simple es que estás haciendo cosas indecentes sin que nadie te vea. Espera. Es una locura. Exclamó Subaru.
Te digo que no hice nada. Ram ladeó la cabeza con fingida contemplación. Eso es exactamente lo que diría un pervertido. Subaru gimió, pasándose una mano por la cara. Esto es un juicio de brujas, ¿verdad? El intercambio casual le arrancó una risita a regañadientes a Emilia. Pero a pesar del momento de frivolidad, Subaru sintió una opresión fría en el pecho. Porque en el fondo, estaba aterrorizado. Y si, incluso sin darse cuenta, le hubiera hecho algo. El pensamiento se deslizó en su mente como un parásito, enroscándose fuertemente alrededor de su cordura. Quería negarlo rotundamente, claro que sí. Pero claro, ¿por qué le importaba tanto? ¿Por qué se enojó por él? ¿Por qué se apresuró a defenderlo? ¿Fue realmente solo porque ella era amable? ¿O fue porque algo en él la había contaminado? Era débil. Era inútil. Era el tipo de persona que la gente ignoraba, descartaba y olvidaba. Entonces, ¿por qué Emilia, que brillaba con tanta intensidad, decidía apoyarlo? Sus dedos se apretaron debajo de la mesa. ¿Y si no fuera real? ¿Y si todo, la forma en que lo miraba, la forma en que le sonreía, la forma en que confiaba en él, no era realmente Emilia? ¿Y si fue algo que él hizo? ¿Y si la única razón por la que se preocupa por mí, es porque de alguna manera la influencié? Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Eso no lo explicaría. No explicaría eso porque alguien como Emilia, una chica que podía hablar con los espíritus, una chica muy por encima de él en todos los aspectos, se preocuparía por él. Inconscientemente, bajó la mirada y encorvó los hombros. Su mente giraba cada vez más rápido, sumida en la duda. Oye. Una voz suave pero firme atravesó la niebla en su cabeza. Puck. El pequeño espíritu había estado en silencio durante la mayor parte de la discusión, moviéndose perezosamente con la cola como si no tuviera interés en interferir. Ahora, sus ojos azules estaban fijos en Subaru con una intensidad sorprendente. ¿Estás pensando algo realmente estúpido, no? Subaru se estremeció. ¿Qué? Puck suspiró, frotándose el puente de su naricita con una pata. Supongo que no puedo quedarme de brazos cruzados y dejarte hacer el idiota, ¿eh? Movió la cola al saltar sobre la mesa, mirando a Ren con seriedad. Te equivocas de tema, gatita. Le está emitiendo miasma, ¿eh? Eso no es algo que haya empezado a pasar de repente por culpa de Subaru. Ren se tensó un poco. ¿Cómo puede decir eso con tanta seguridad, Puck-sama? Puck se estiró con un bostezo antes de continuar. A veces, Lia atraía muchas bestias cuando estábamos en el bosque Lior. Emilia se giró hacia él, abriendo un poco los ojos. Puck se rascó detrás de la oreja. En aquel entonces, pensé que era solo un fenómeno extraño. Pero pensándolo ahora, probablemente significa que siempre ha emitido miasma, aunque no todo el tiempo. Se encogió de hombros. Que haya ocurrido ahora me parece más una coincidencia. Puck, suspiró Subaru, y una sonrisa de agradecimiento se ensanchó en su rostro. Emilia parpadeó. Es cierto, murmuró, llevándose una mano al pecho como si recordara algo lejano. Pasó más de una vez. Pensé que era solo mala suerte, pero si fue el miasma, Ram frunció ligeramente el ceño. Entonces, el ataque de Volgar más de días, Emilia se puso pálida, sus manos temblaban cuando una horrible revelación cayó sobre ella. Fui yo, apenas lo susurró. La cabeza de Subaru se levantó de golpe ante la desesperación en su voz. Pensé, Emilia tragó saliva, con un nudo en la garganta. Pensé que era solo una coincidencia, pero si yo era la razón por la que vinieron, entonces, sus manos temblaban ligeramente. Los aldeanos, los niños del pueblo, los había puesto en peligro. No. Alto ahí. Emilia se estremeció levemente cuando Subaru de repente juntó las manos, rompiendo su espiral descendente. Empezó diciendo, Ram, ¿lo olvidaste? En primer lugar, los Wolgarms lograron atacarnos debido al mal estado de las barreras, ¿verdad? Ram respondió con rostro estoico. Tienes razón. Qué raro de tu parte, Barusu. Y también, Emilia Tan, continuó, forzando una sonrisa. Si nos echamos la culpa, diría que las bestias estaban mucho más interesadas en mí que en ti. En serio, creo que soy yo quien huele peor.
Emilia levantó la vista, sobresaltada. Subaru, pero, vamos, insistió, quitándole importancia con un gesto de la mano. Vale. ¿Y si los dos apestamos? ¿Se te ha ocurrido? Ella parpadeó y una risita brotó de la garganta de Emilia antes de que pudiera detenerla. No apestamos. Eres ridículo, Subaru, dijo ella, negando con la cabeza. Pero la tensión en sus hombros había disminuido. Subaru sonrió radiante. Para ti, ese es el señor ridículo. Emilia respiró profundamente, liberando la tensión que se había acumulado en su interior. Gracias, Subaru, dijo suavemente. Subaru le guiñó un ojo. Todo es parte del servicio, Emilia-tan. Ren, sin embargo, todavía parecía escéptico. Subaru se giró hacia ella, su sonrisa aún intacta pero su tono cambiando a algo más deliberado. Está bien, resolvamos esto, Ren. Sus ojos azules se entrecerraron levemente. ¿Cómo? Bueno, la cosa es así, dijo, cruzándose de brazos. Soy totalmente inocente. Nunca he conocido a una bruja sectaria, y desde luego no quiero serlo. Pero si no confías en mí, hay una solución fácil. Ren entrecerró los ojos ligeramente. ¿Qué sugieres? Subaru sonrió. Puedes vigilarme. Un destello de vacilación cruzó el rostro de Ren. Si realmente estuviera tratando de corromper a Emilia o planear algo turbio, continuó Subaru, entonces tener a alguien vigilando cada uno de mis movimientos lo haría realmente difícil, ¿no? Ren parpadeó. ¿Qué? ¿No crees que soy inocente? Bien. Vigílame. Abrió los brazos, sonriendo. Sígueme, vigílame, anota lo idiota que soy, lo que te haga sentir mejor. La miró con picardía. Bienvenida al programa oficial de vigilancia de Subaru. La membresía es gratuita, pero, por desgracia, el trabajo conlleva muchos dolores de cabeza. Ram soltó un bufido divertido. Barusu, eres un idiota. Ren frunció los labios, claramente dividida entre el escepticismo y griega. Algo más. Pero finalmente asintió. Entendido, dijo. Te estaré observando, Subaru-kun. Subaru sonrió radiante. Perfecto. Pero, una pregunta rápida. ¿Me darán un nombre clave genial? Ren lo miró fijamente. No. Subaru suspiró dramáticamente. Vaya, qué público tan duro. El desayuno concluyó poco después. El comedor se fue vaciando poco a poco, dejando solo los restos de la comida. Subaru, que se quedó atrás para ayudar a limpiar la mesa, recogió los platos casualmente, tarareando para sí mismo. Entonces, cuando alcanzó el plato de Emilia, se dio cuenta. Un tenedor, doblado casi irreconocible. Una cuchara, torcida en un ángulo extraño. Cuchillos de mesa deformados a pesar de su grosor. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. Hiciste bien en contenerte, Emilia-tan. Notas. ¿Cómo escribir Subaru? Fácil. Solo piensa en lo más desagradable que podrías decir en un momento serio. Pero espera, quizás ese sea el secreto de las interacciones sociales después de todo. Quizás